Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, por supuesto traspasando fronteras a través de nuestro canal YouTube. Ya nos vamos a conectar en vivo en esta entrevista con el abogado, dirigente y además especialista en el tema dedicado, más está en una fundación, la Coalición de Derechos Humanos, y con él hay muchos temas que abordar con Alonso Medina Roa. Buenos días, Alonso, ¿cómo estás? Un placer. Feliz año. Igualmente, vale. Está todo. Todo está bien, no nos vimos en el mes de diciembre. Entre una y otra cosa. Entre otras cosas, mucha actividad. Además, te estás estrenando como profesor en la Universidad Central de Venezuela, ¿o ya estabas allí? Yo soy profesor de la Universidad Santa María, de la cual tengo muchos años, y ahora recientemente me incorporé en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho, a dar clases. Estamos incorporados ahí, trabajando, aportando un poco en el proceso de educación acá en Venezuela. Bueno, precisamente ayer fue el Día del Educador. ¿Y qué opinión te merece, Alonso, este tema de la educación venezolana? Porque ayer lo decía un poco aquí Héctor Medina, no solamente que estamos luchando por las reivindicaciones salariales del maestro, que cada vez que las desnuda, cada vez que las desmenuza, cada vez que las desenreda, te das cuenta que más que una atención, eso es una afrenta a los derechos humanos, tema que tú manejas muy bien, eso incluso puede calificarse como una afrenta a los derechos humanos. Pero más allá de eso, quizás la gran preocupación es el deterioro de la educación en Venezuela. Sí, mira, coincido plenamente contigo en este punto, la crisis de la educación en Venezuela. Cuando nosotros, ciertamente hay un problema social en cuanto al sector de educación, un problema de reivindicaciones, un problema de seguridad social del maestro, del trabajador en el sector de educación, porque no es solo el tema del maestro, el tema del BDL, es el tema del personal administrativo que conforman todo el equipo de educación en Venezuela. Sin embargo, cuando nosotros entramos a analizar cualquier problema de fondo en Venezuela, llegamos a una conclusión, podemos llegar a una conclusión, que el tema de educación es una de las situaciones más graves que hemos vivido en los últimos años. Cuando nosotros revisamos el problema de la seguridad del venezolano, el problema de la seguridad física, del problema de criminalidad en Venezuela, coincidimos o llegamos a un punto donde el problema de educación, la mala formación de nuestros funcionarios policiales o militares, es parte de ese problema. Y en muchas ocasiones simplemente nos limitamos a remitir o a trasladar las responsabilidades a esa persona o a un problema de corrupción, pero pocas veces vemos que el problema es mucho más agudo, que atiende a un problema de formación de estos funcionarios. Cuando nosotros vamos a un problema, a una situación técnica en el país, por ejemplo, los servicios públicos, la electricidad o cualquier otro servicio público, también podemos concluir que hay una falta de mano de obra calificada, una falta de formación en el personal. De tal manera que el problema de la educación en Venezuela es uno de los problemas de fondo más complejos que tenemos, en el cual pareciera ser que no hay vocación o no hay voluntad de conseguir, de buscar, de procurar, de trabajar sobre la solución de este tema. El mismo tema de los derechos humanos atiende un poco al problema o atiende sustancialmente el tema de la formación del ciudadano y de todas las personas que pudieran estar involucrados en el tema de educación. De tal manera que creo que hasta tanto en Venezuela no se atienda el problema de educación, poco podríamos ocuparnos de resolver de fondo cualquier cantidad de problemas que sufren toda la sociedad venezolana. Yo creo que ese es uno de los graves males. Ya estamos totalmente en vivo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Ese es uno de los grandes males de la sociedad venezolana, que se ha venido deteriorando además, Alonso, en estos últimos tiempos, porque lejos de mejorar en tiempos de innovación, en tiempos donde se requiere un gran esfuerzo, se ha deteriorado totalmente, no solamente la calidad de la educación, sino también la calidad del docente. Ahora mi pregunta siguiente, y con esto entro en el tema de los derechos humanos, porque tengo mucha inquietud en conversar sobre esto, esa disposición o la poca voluntad que ha tenido el gobierno, incluso las autoridades regionales, porque también hay educadores que dependen del Ejecutivo regional, es una afrenta a los derechos humanos.
Mira, el tema salarial, el tema de educación, el tema del acceso al agua potable, el tema del medio ambiente, son afectaciones a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. El tema de los derechos humanos es un tema mucho más complejo de lo que hemos visto en los últimos años. El tema de los derechos humanos no se limita única y exclusivamente a la persecución política, a los privados de libertad, a las personas víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos. El tema de los derechos humanos en Venezuela hoy en día es un tema muy complejo, muy agudo. Tenemos, como te lo refería anteriormente, el acceso al agua potable, el tema de educación, la salud, alimentos. De tal manera que yo creo que debemos desarrollar una cultura de los derechos humanos. Más aún, Jairo, yo creo que siempre hemos propuesto desde la Coalición por los Derechos Humanos que el tema de los derechos humanos debe ser una bandera que unifique la sociedad venezolana, debe ser una bandera de encuentro entre los diferentes actores políticos, entre los diferentes actores de la sociedad venezolana. Hay una crisis sobre este tema en Venezuela, el cual no queremos atender, queremos desconocer, y algunos sectores interpretan el tema o la lucha por los derechos humanos como una lucha de un sector político. No, el tema de los derechos humanos es una forma de construir una mejor sociedad, es una forma de unificar una sociedad, de avanzar entre todos los ciudadanos para poder progresar en Venezuela. De tal manera que debe ser un tema que nos debe ocupar a todos. Hay una realidad. Tenemos más de 265 presos políticos, tenemos cantidad de personas que han sido víctimas de tortura, tenemos un sistema de justicia bastante silencioso o cómplice en el tema de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos en la crítica o pasamos al tema de los aportes o avanzamos? Por eso nosotros siempre hemos propuesto que el tema de los derechos humanos debe ser esa bandera que nos pueda reunificar, como lo podría ser el tema de la justicia, como podrían ser diferentes temas. Ayer vimos, como bien lo referías hace unos minutos, el tema de la memoria y cuenta del presidente. Para algunos es una realidad, para otros es una gran ficción lo que se plantea. Bueno, yo creo que es momento de buscar puntos de encuentro sobre estos temas. Había una gran expectativa por el tema de las reivindicaciones salariales. Bueno, eso quedó en suspenso. Pareciera ser que hay como una limosna que están dando sobre el tema de los ingresos de los trabajadores. Pero yo creo que tenemos que buscar puntos de encuentro, puntos de avance entre esta sociedad, porque creo que la situación es bastante crítica, el tema de los servicios públicos muy complejo, el escenario político que se nos avecina nada claro, de tal manera que ¿qué hacemos iniciando este 2024? Yo creo que es un momento para reflexionar, una reflexión que es un tiempo bastante limitado para comenzar a actuar. Con el tema de los derechos humanos, amigos, estamos conversando con el abogado Alonso Medina Roa, especialista en derechos humanos y además miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos. Alonso, en este momento, ayer el presidente de la República hablaba incluso de algunas conspiraciones y de unos militares que supuestamente habló de un caso concreto en el estado Zulia y de otros casos así aislados de personas que habían sido descubiertas en conspiración. Como yo sé que te has dedicado mucho al tema militar, a la defensa de militares con relación a este tema de las aprehensiones y que se califican en la gran mayoría de los casos como presos políticos, ¿qué tan cierto es eso de las últimas aprehensiones? Que además lo dijo, parafraseando al poeta Martí, en silencio ha de ser. Y se empeñó mucho en eso, que se hacen muchas cosas que trascienden en silencio. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, la información que nosotros manejamos en la coalición es que en el mes de diciembre ocurrieron varias detenciones de algunos militares en situación de retiro y otros en condición de actividad. Entre esos se menciona el capitán Chacón Méndez, un coronel del ejército en el estado Monagas, el capitán Ángelo Heredia ingresando al país por la frontera, de acuerdo a las versiones. Sin embargo, ese tema del silencio, ¿hasta dónde nos puede llegar? Porque ese silencio, de una u otra manera, estaría afectando los derechos fundamentales de cada uno de esos acusados. Cuando no se le permite el derecho a la defensa, cuando se desconoce el proceso judicial, cuando sus familiares desconocen el paradero de cada uno de ellos, cuando la defensa no tiene forma alguna de ingresar al proceso, cuando no se conoce ante qué tribunal está conociendo esta causa, de tal manera que tú no puedes resolver el problema de la conspiración
generando otro problema que es la violación de los derechos humanos, la violación del debido proceso. Si realmente hay vocación, hay intención de generar una especie de paz, de tranquilidad, de generar justicia en torno a estos temas, esto no se puede hacer generando un mal mayor, es decir, violentando los derechos procesales, los derechos constitucionales de cada uno. Ahora, pero ¿qué hay de cierto en esas informaciones? Lo cierto, lo que manejamos nosotros es la detención de un grupo de militares que se desconoce. Capturaron en flagrancia. Supuestamente detenidos por los organismos de seguridad, pero se desconoce el proceso judicial, se desconoce al día de hoy dónde han sido presentados, quién ha asumido su defensa, no se han comunicado con su familiar, de tal manera que en caso de eso ser cierto, como lo refería el señor presidente el día de ayer, bueno, estás atendiendo, estás resolviendo ese problema, generando un mal mayor. Y el Estado como tal, en su facultad de perseguir, de sancionar a cualquier ciudadano por una conducta ilícita, no puede violentar, no puede desconocer las normas. Recordemos que hay un principio de legalidad, hay unas normas que establecen, que limitan el poder sancionador del Estado, y siempre deberían respetarse. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa aquí en su programa Frente a Frente. Recuerden que estamos también en vivo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Al regreso, Alonso, quisiera conocer, tú hablaste de la cantidad de presos políticos que hay en este momento, vamos a hablar de ello ahorita, pero de cuántos casos similares a esos que estamos hablando en este momento se encuentran, porque hay muchos casos donde se desconoce la causa procesal. Mis amigos, una breve pausa. Y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, y también estamos en vivo en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Les recordamos que pueden participar en el chat del canal YouTube, y también tenemos el teléfono activo, el teléfono de la mensajería de texto, el 0424-232-3228, mensaje de texto y de WhatsApp. Ustedes lo están viendo, quienes nos sintonizan por Mira TV, lo están viendo en este momento en la pantalla. Alonso, hablábamos, entonces es cierto lo que dijo el presidente de la República ayer. Ustedes están en conocimiento, no solamente el caso de la coalición, sino otros factores también que trabajan con este tema de los derechos humanos. Ahora, ¿cuántos presos políticos hablaste? ¿400? 265 aproximadamente. Recordemos, la cifra no es exacta. Recordemos que el número de presos políticos son números referenciales. Ninguna organización, ningún organismo como tal en Venezuela tiene un número exacto, preciso sobre la cantidad de presos políticos. ¿Y por qué esta razón? Porque resulta que en Venezuela, a lo largo y ancho del país, hay presos políticos. Siempre recuerdo una visita que hicimos a Tácata en alguna oportunidad, y cuando llegamos a Tácata nos conseguimos con la sorpresa que una persona, un amigo popularmente conocido como Mortadela de allá de Tácata, había estado privado de libertad por razones políticas. Y por supuesto no se supo, ninguna organización tenía esta referencia sobre la detención de este ciudadano, al igual que otros ciudadanos en el país. Recordamos que en la coalición, en el mes de noviembre, octubre-noviembre, tuvimos un acto en la Universidad Central y se nos acercó un señor a informar que tenía 2 hijos privados de libertad, dos guardias nacionales, por razones políticas. Es decir, que eso no entra en los números. Eso tampoco estaban registrados por ninguna organización, de tal manera que todos estos números son referenciales, pero de cualquier manera son alarmantes el número de presos políticos que tenemos en Venezuela, porque ciertamente hay un grupo de militares y hay un grupo de civiles. En muchas ocasiones pudiera haberse dado el caso de algún tipo de conspiración, algún tipo de reunión que podría ser considerado como acto conspirativo o sedicioso, pero en otras ocasiones esto atiende simplemente a reuniones, comentarios sobre la situación política. Ahora, recordemos que desde hace algún tiempo se ha involucrado las Fuerzas Armadas en el debate político cotidiano. Pero lo incorporó el propio gobierno. Claro, pero pareciera ser que tienes permiso para hablar de la política desde mi visión, gobierno, ¿ok? Pero si tú hablas de política, una situación, una opinión que no me convenga, que no me favorezca o que sea contrario a lo que yo pienso, entonces sí eres sancionado. De tal manera que es un permiso como selectivo, ¿no? Para temas políticos. Y eso de una u otra manera ha generado
una cantidad de situaciones con respecto a persecución y detención de militares vinculados con esto. Ahora, esa cifra de 200 y tantos presos políticos, en porcentaje, ¿cuáles de esos casos ni siquiera se les ha abierto expediente, ni se saben en qué condiciones Mira, se encuentran? en el último año se ha generado se ha generado nuevas modalidades, ¿no?, con el tema de los juicios de carácter político. Una, el silencio, ¿ok? Son presentados 2, 3 de la mañana en un tribunal que se traslada a un organismo de seguridad. Tribunales militares, en caso de militares o civiles con competencia en materia de terrorismo, ¿ok? Estos tribunales los trasladan al sitio donde está recluido la persona 2, 3 de la mañana, ¿ok? Con presencia del defensor público, con una prohibición expresa de una defensa privada o defensa de su confianza del acusado, y de esto se mantiene absolutamente en silencio, sin ningún tipo de comunicación con los familiares y limitando, si se quiere, o afectando el tema del debido proceso. Estas son características que se han generado en los últimos años con una complicidad de todas estas instituciones del Estado en torno a esto. Si hay responsabilidad o no, la justicia o el juicio podría determinarlo en un momento determinado. Lo que, como te refería anteriormente, lo que no se puede aceptar es que para atender un problema tú generes otro, que para resolver un problema de inestabilidad política el Estado como tal o el gobierno, las autoridades desconozcan la normativa constitucional, la normativa procesual. Recordemos que hay una estructura a nivel internacional sobre el tema de los derechos humanos. Las diferentes instancias dependientes de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Comité contra Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo, en fin, hay toda una estructura que es en las Naciones Unidas a los fines de denunciar situaciones como esta. Pero al final del día, estas son instancias de carácter político como tal. Los pronunciamientos en muchos casos no son vinculantes. Es una forma de registro, de llevar un registro del comportamiento del Estado en cuanto a la situación del respeto a los derechos humanos, al respeto de los pactos internacionales. ¿Okay? Recordemos que también está el sistema interamericano, que de una u otra manera también lleva un registro, lleva un control, emite pronunciamientos. Cada una de estas instancias puede emitir algún tipo de pronunciamiento, no vinculante en muchos casos, o por lo menos son desconocidos por las autoridades nacionales. Muy bien lo refieres, como un llamado de alerta sobre la situación que se está viviendo en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Situación obviamente que genera alarma, que genera ruido, ¿okay?, tanto en la comunidad internacional como internamente. Pero ciertamente pareciera ser que la sociedad mundial, no solo la Venezuela, necesita al día de hoy unos mecanismos de seguimiento sobre el tema de derechos humanos, instituciones que sean algo más efectivas en cuanto al resultado, a la situación de los derechos humanos. Porque pareciera ser que solo el tema de la alerta temprana, solo el tema de la situación con respecto a este tema no es suficiente para atender esto. Si bien es cierto que hay una instancia internacional hoy en día que tiene competencia jurisdiccional, como es la Corte Penal Internacional, recordemos que una cosa es las instancias que conocen el tema de derechos humanos, y otra es la instancia judicial internacional que va a conocer única y exclusivamente 4 delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, que es la competencia que tiene la Corte Penal Internacional. De manera que, para concluir, para redondear un poquito, efectivamente faltan instancias, mecanismos que sean más efectivos en el tema de la violación de los derechos humanos, tanto nacional como internacionalmente. Porque aquí particularmente tenemos un silencio absoluto por parte de la Defensoría del Pueblo, situación que genera ruido no solo a las ONG, sino a cualquier víctima y a cualquier ciudadano, la pasividad de esta institución. Bueno, pero es que también esto pasa, amigos, estamos conversando con Alonso Medina Roa, abogado especialista en derechos humanos. Esto pasa también por el tema del retardo procesal. En muchos casos se retardan las audiencias, no hay presentaciones adecuadas, y en otros casos se desconoce también el motivo de la aprehensión. En esos casos, ¿a dónde acudir, Alonso, finalmente? Sí, fíjate tú. Nosotros en la coalición hemos sostenido que el tema de la justicia, el tema de la educación y el tema del Estado de Derecho, de la justicia, son, si se quiere, los problemas más graves que tenemos hoy en día en Venezuela.
Si no hay Estado de Derecho, no hay, por supuesto, no hay seguridad jurídica, no hay inversión, no hay trabajo, no hay legalidad y transparencia en los procesos judiciales, ¿ok? De tal manera que las consecuencias del deterioro del sistema de justicia no solo tienen una incidencia o una consecuencia en el privado de libertad, en el perseguido o en el preso político, las consecuencias son mucho mayores, ¿ok? Afecta inclusive hasta el tema económico, hasta el tema cotidiano que puede vivir cualquier familia alejada de los procesos judiciales. Uno de los problemas más que debemos atender o que debemos referir desde el tema de justicia es lo primero que tenemos que ver, es el tema de la designación de los jueces, la designación o destitución de nuestros jueces. ¿Desde cuándo Venezuela no tiene un concurso de oposición para formar parte del Poder Judicial, para la designación de jueces? Esa autonomía, esa independencia que debería tener cualquier juez, evidentemente hoy en día no la tenemos, porque tenemos un grupo de jueces a lo largo y ancho del país que son provisorios, que son designados a dedo, que no tienen ningún tipo de mecanismo para garantizar la imparcialidad o la independencia que debería tener, que es el eje fundamental de cualquier cuestión, de cualquier sistema de justicia. Eso por una parte. Otra, el retardo procesal, el hacinamiento carcelario, la falta de experticia, de experiencia del funcionario. ¿Cómo verifican los maltratos, Alonso? Bueno, cantidad de denuncias ¿Pero cómo lo verifican? Día a día la denuncia, evidentemente que hay unos mecanismos, hay unos protocolos para atender el tema de las denuncias, de las torturas, ¿ok? Debería haber una instancia, una comisión contra la tortura, en la Defensoría del Pueblo, de conforme a la ley, debería ser un poco más diligente, debería generar mayor efectividad en este tema, porque recordemos que hay una ley, hay un ordenamiento jurídico que nos regula todo el tema de la tortura y tratos crueles e inhumanos, que involucra a diferentes instituciones. Bien, mis amigos, vamos a hacer de nuevo la pausa aquí en su programa Frente a Frente, y al regreso vamos a seguir conversando con este tema tan delicado, tan sensible como es el tema de los derechos humanos, con Alonso Medina Roa. Ya venimos. Estamos de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión a través de la pantalla de Mira TV. Estamos en vivo también en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, gracias a las personas que se conectan a esta hora. Aquí tengo un mensaje. Ángel Esteban: buen día, estimado licenciado Jairo Cuba. Está saliendo al aire con mucho ruido de fondo. Sí, ya creo que lo corregimos, un problema con la varita. Vamos, con el permiso de Alonso, a leer algunos mensajes que tenemos aquí. Buenos días, Jairo. Los derechos humanos deben aplicar en un desgobierno tan indolente como este mal llamado gobierno. Buenos días, amigo Jairo. De verdad, la cadena del presidente el día de ayer es una burla total al respecto al salario mínimo, y ahí las personas que aplauden eso, que le falta personalidad. Junior Perdomo: buenos días, Jairo. Feliz año nuevo. Saludos para ti y para Alonso. Seguiremos en la lucha por la recuperación de los beneficios de los trabajadores. Buenos días, Jairo. Quiero saber dónde coloco una denuncia. CanTV, tengo 3 años sin servicio. Tenía la denuncia. Bueno, ellos la eliminan y empiezan a cobrar. Ahora tengo una deuda de más de 1.800 bolívares. ¿A dónde acudo? En estos casos, esas denuncias se pueden hacer. Bueno, recordemos que una de las razones de la creación de la Defensoría del Pueblo es para eso, a defender a los ciudadanos. Eso de los Guzmán, ¿no? Esa figura de los Guzmán para defender a los ciudadanos, y debería ser la instancia competente para conocer de todas esas denuncias de los ciudadanos con respecto a la violación de derechos humanos y a la violación o la deficiencia de los servicios públicos. Pero como cerramos el capítulo anterior, el segmento anterior, tenemos una Defensoría del Pueblo muy silente, por no llamarla cómplice en todos estos temas de los derechos humanos. Alfredo Peña le decía la Defensoría del Puesto. Claro, pero fíjate tú, cuando nosotros analizamos, estudiamos la razón de ser de la creación con la Constitución del 99 de la Defensoría del Pueblo, esto era, como bien lo referíamos ahorita, una institución inspirada en lo Guzmán, que iba a ser ese representante del ciudadano ante las diferentes instancias del Estado. Este caso del tema de la CanTV, el caso de la electricidad, del acceso al agua potable,
de que quien debería estar involucrado en procurar una solución, en defender a los ciudadanos con respecto a los servicios públicos, así como el tema de los derechos humanos, el tema de la Defensoría de la tortura, debería ser la Defensoría del Pueblo. Es el ente llamado, es el funcionario público llamado eso a estar desapareció, no existe en Venezuela. de la mano con los ciudadanos para procurar que se le dé respuesta a cada uno de los organismos competentes en cada uno de esos temas. De manera que hay una especie de complicidad en esta institución, o simplemente hay un incumplimiento del mandato constitucional, y como siempre lo decimos, lo más grave de todo esto es que no pasa absolutamente nada. Mira, aquí tengo un mensaje de José Antonio Montes de Oca. Envía saludos, Alonso. Cuéntanos Fuerte cómo abrazo. va el proceso judicial que el gobierno mantiene abierto contra ti. ¿Tú tienes un proceso judicial? Bueno, yo tenía una provisión de salida del país, afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen, a la Divina Pastora, Santo Cristo la Grita y a todos, La Virgen del Valle. la Virgen del Valle y la Cromoto, por supuesto, tema superado, gracias a Dios. ¿Y de qué se te acusaba? A los representantes de nuestra ¿Por organización. defender los derechos humanos? Sí, por un tema de instigación al odio, por haber realizado algunas denuncias en un momento determinado sobre temas vinculados a derechos humanos y violaciones al tema. ¿Caso cerrado? Afortunadamente, caso cerrado, y Dios nos ampare y nos cuide. Ok, bueno, ya está aclarado el tema. Estaba preocupado Montes de Oca. Fuerte abrazo para Junior, para Montes de Oca, para todo ese Montes de equipo. Oca. Y Alonso, el tema internacional, la Corte Penal Internacional, ¿cómo va eso? ¿Qué información tiene? Recordemos que el tema de la Corte Penal Eso es lento, ¿no? Internacional, Eso es exageradamente lento. Muy burocrático, ¿Ok? ¿no? Muy burocrático, es un proceso basado bajo el sistema contradictorio, un proceso en el cual Supimos que Venezuela, perdona la interrupción, dentro de la defensa que hizo y dentro de las pruebas que consignó una cantidad de papeles en español que se hizo prácticamente inviable, imposible que la gente pudiera revisar. como dicen los rusos, también juegan, hermano. Así es. ¿Ok? Cada uno, hay que entender que cada una de las partes tiene la facultad, tiene la potestad de presentar incidencias. Recordemos que esto es un proceso exageradamente lento, recordemos que esto es una instancia jurídica, no es una instancia política, recordemos que lo que se plantea ante la Corte Penal Internacional es un proceso de carácter penal, única y exclusivamente limitado en 4 delitos. De tal manera que se ha generado en algunos casos falsas expectativas con este tema, tratando o dando un mensaje que podría haber una respuesta inmediata, cosa que lamentablemente debemos decir con absoluta responsabilidad, no es así. Creo que el debate interno, el debate político venezolano no puede estar condicionado a un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Aquí hay temas sobre los cuales nos tenemos que ocupar los venezolanos, aquí hay temas que tenemos que resolver los venezolanos. Está el tema político, está el tema jurídico, está el tema de educación, está el tema de los servicios públicos, está el tema de las reivindicaciones laborales. Aquí hay muchos temas en el cual todo y cada uno de nosotros, desde cada una de nuestras tribunas, con todas las limitaciones que podamos tener, tenemos que procurar, tenemos que tratar de darle una respuesta, aportar en algún tema. En este proceso de canje, esta pregunta te la hice fuera del aire en nuestro canal de YouTube, pero quiero compartirla con los televidentes. En este proceso de canje, porque indudablemente fue un proceso de canje, ¿no? Cambiaron un preso muy valioso para el gobierno nacional por unos ciudadanos estadounidenses y también por algunos dirigentes políticos. ¿Bajo qué figuras se liberaron a esas personas? El 7 de agosto del 2023, desde la coalición comenzamos a hablar sobre el tema del canje humanitario. Un tema, por cierto, del cual fue muy criticado en ese momento, y tú sabes, todos los analistas jurídicos y políticos del momento, que es cosa que es muy frecuente, decían que esto era imposible de realizar. Nosotros queríamos llevar un planteamiento sobre el tema del canje humanitario para procurar el mayor número de liberaciones en un momento determinado. La verdad que fuimos bastante cuestionados por esta propuesta, que al final se dio, ¿ok? Teníamos razón sobre este punto. Ahora, ¿cómo salieron los ciudadanos venezolanos que obtuvieron la libertad? Bueno, ayer casualmente la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, con competencia en delitos de terrorismo, le impuso la decisión a los 6 sindicalistas, a los 6 luchadores sociales que fueron beneficiados de este proceso. Pero también está Ronald Carreño. En el caso particularmente de los sindicalistas se le impuso
el régimen de presentación cada 15 no hay días libertad plena. y prohibición de salida del país. Obviamente no hay libertad plena, continúa el proceso al igual como Roland Carreño, el juicio está abierto, que tiene un proceso abierto a pesar que recuperaron su libertad bajo una decisión de carácter político. Los procesos judiciales continúan en contra de cada uno de ellos. Como bien lo refiere, no hay una libertad plena, hay un régimen de presentación, hay una libertad que estuvo condicionada o atendió a una petición del representante de la Fiscalía, y en este caso particular, el caso de la sindicalista, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones emitió una decisión declarando con lugar a esto. De igual forma, ha ocurrido con todo y cada uno de los casos donde se otorgó la libertad. De manera que son libertades condicionadas, por llamarlo de alguna manera, y bueno, obviamente estamos a la expectativa de nuevas liberaciones, cosa que esperábamos que ocurriera a finales del año 2023, a finales del mes de diciembre. Lamentablemente no ocurrió. Siempre recuerdo una expresión del caso del estudiante del coronel Mejías Laya, que decía, el momento que dictaban sentencia en su contra, un oficial detenido por una causa política, decía: nos detiene un organismo de seguridad, nos presenta un abogado, nos juzga un abogado, nos defiende, nos acusa, pero nos libera un político. ¿Okay? Sí. Esto de una u otra manera reafirma que en Venezuela hay un número importante de presos políticos. Aquí están ocurriendo muchos eventos que pareciera ser que la dinámica no permite que nos sentemos a analizar. Recordemos que recientemente, o que ahora va para segunda discusión, o ya estuvo en segunda discusión, la ley que regula el funcionamiento de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales. También. Recordemos que ya se está sometiendo al debate, al escrutinio público, pues a esas revisiones, a esas opiniones de la sociedad con ciertas limitaciones. Pareciera ser que es una ley que se ha planteado simplemente para perseguir o para fiscalizar el tema de la ONG. Si bien es cierto que muchos países o casi todos los países tienen una normativa, una ley que regula el funcionamiento de la ONG, pues, pero esto no es para perseguir o para fiscalizar. El tema de la normativa o de las leyes que regulan las ONG en el mundo deben ser para promover, para diseñar unos parámetros, un baremo para la operatividad de cada una de ellas. Recordemos que las ONG, las organizaciones no gubernamentales, forman parte del tejido social de cualquier sociedad. La participación ciudadana es fundamental en cualquier sociedad democrática o en cualquier sociedad civilizada hoy en día. De tal manera que Venezuela podría necesitar... ¿Y tiene información de qué persigue esta regulación? Una de las cosas que el objetivo de la ley particularmente es la fiscalización de todo el tema del financiamiento, de los recursos. Cuando desde la coalición creemos que sería oportuno una ley que promueva la participación de las ONG. Si bien es cierto que el Estado quiere establecer unos parámetros de operatividad, de funcionamiento de esto, pero esta ley o el paradigma o la visión que se debe tener no es para perseguir, sino al contrario, para promover la participación de los ciudadanos. En el caso político, Alonso, ¿qué información tiene? Por ejemplo, el caso de Henry Alviares y de la coordinadora de medios del partido 20 Venezuela. Igual, entendemos que todas estas liberaciones... Porque él estuvo... fueron por eso. Henry, recordemos que no estuvo privado de libertad, si mal no recuerdo. Sin embargo, los procesos... Pues, no estuvo, pero lo... Ha resguardado, tengo entendido. Sí, pero tengo entendido que tenía una orden de privativa. Tenía una orden, pero entiendo que quedan sin efecto y sigue todo eso quedó sin efecto. Todo un proceso judicial, o sea, los procesos judiciales, esa espada está ahí todavía. En el caso de la primaria, que te tocó asistir a tu amigo Alfonso Valencia, recordemos que Alfonso fue citado al Ministerio Público, al igual que todos los presidentes de las diferentes comisiones a nivel nacional, como una figura que ciertamente no está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, que era la de entrevistado, ¿ok? Que era llamado para someterlo a una entrevista. ¿Okay? Recordemos que nuestro sistema procesal penal... ¿Y esa figura existe? Tiene la figura del imputado o acusado, y no de entrevistado, ¿ok? Tú no invitas a una persona a entrevistarlo, tú eres testigo, eres imputado. Claro, y lo que declara... Se define la condición procesal, porque en atención a esa condición procesal tú tienes o algunas obligaciones o algunos derechos, ¿ok? En un momento determinado. Aquí crearon una especie de figura nueva para burlar, si se quiere,
toda esta situación. Eso está en stand-by, todo el tema de la investigación de la comisión de primaria, tanto las regionales como las nacionales, y bueno, estamos ahí, con un panorama político muy complejo, al día de hoy todavía en Venezuela, poco claro para este 2024, evidentemente que todo este tema de la justicia va de la mano con el tema de político, porque pareciera ser que en algunos momentos se utiliza el sistema de justicia para procurar una especie de persecución de carácter político en contra de algunos factores de la vida política. Pero en ese caso concreto no sabes si eso fue cerrado. Hemos estado atentos, no hemos tenido ningún otro llamado por parte de las autoridades competentes. Alfonso muy pendiente de su proceso, muy atento a cualquier llamado, pero afortunadamente no ha pasado de ahí. No sé si quieres referirte a este caso, el caso de un comunicador, que creo que tú manejas ese caso, de San Antonio de los Altos. Sí, ¿cómo no? Referir, un caricaturista. Sí, el señor Pinilla, sí. Evidentemente que también fue llamado, a quien le presentaron una querella, también con una especie de confusión procesal, ¿no? Porque unos delitos de acción privada lo pretenden llevar por un proceso de acción pública y había un tema bastante complejo desde el punto de vista procesal. Sin embargo, tuvimos el llamado de un tribunal, hemos estado atendiendo, haciéndole seguimiento, muy atentos para dar respuesta a todos los planteamientos, porque el tema de la denuncia política no puede entenderse como un acto difamatorio, como un acto de intimidación. No puede ser una razón para generar actos de intimidación. La sociedad política venezolana tiene que entender que los ciudadanos someten su gestión a escrutinio, bien sea porque está generando política como tal o simplemente tienes una posición de gobierno. El ciudadano tiene el derecho a expresarse y obviamente en algunas ocasiones se dicen cosas que te hacen ruido, que no te gustan y no por eso tú tienes que estar usando el sistema de justicia para procurar callar a los ciudadanos para que... Es decir, yo te puedo demandar por difamación e injuria, pero cuando estoy hablando de la aplicación de la ley del odio... me estoy prevaleciendo de un recurso. Sí, chicos, lo que pasa es que yo creo que nuestra sociedad se ha vuelto un poco tolerante al tema de la crítica, ¿no? Si me criticas es porque eres adversario, si me criticas eres mi enemigo, me odias. No vale. El político, el funcionario público tiene que entender que el ciudadano tiene el derecho a expresarse, que el ciudadano tiene el derecho a criticar, a sugerir, a plantear. El político, el representante de una institución gubernamental tiene que entender el desespero de los ciudadanos en un momento determinado. Esa crisis que tenemos en cuanto a los servicios públicos, esa crisis que hemos tenido últimamente desde la óptica de la gobernabilidad, hay que entenderla y hay que aceptar cada una de estas críticas. No podemos tener el sistema de justicia como el gran persecutor. Pero es que aplica solamente para un factor. Correcto. Además, hay un problema que volvemos al tema que conversamos anteriormente, la crisis que está viviendo el Poder Judicial. ¿Por qué en un momento determinado utilizar las instancias judiciales para resolver o para pretender resolver problemas de carácter político? Alonso, el tema político, ¿no? Que no quiero que pase, bueno, tú fuiste candidato a diputado por este circuito con una muy alta votación, por cierto, sacaste más votos incluso que el posterior candidato a gobernador. ¿Eres optimista con el tema de la perspectiva que tiene la oposición venezolana de cara a este año electoral? Mira, yo creo que el tema político venezolano, independientemente del sector oficialista o oposición, lo primero que tiene que hacer es una reconexión con la sociedad. Yo creo que esa desconexión que hay es lo que de una u otra manera ha generado esa apatía que se ha transformado en abstención, que se ha transformado en el divorcio entre la sociedad y la política. Yo creo que Venezuela requiere una reconexión entre los ciudadanos y la política bien entendida, en que los políticos entiendan que el problema de Venezuela va más allá de los partidos políticos, las pugnas internas, que es necesario que se reunifiquen los diferentes factores, inclusive ideológicos. No puede ser que tengamos 2, 3 partidos de Acción Democrática, 3, 4 partidos COPEI, 2 Primero Justicia, 2, 20 o un 20 Venezuela, 2 Voluntad Popular. No, hermano, aquí hace falta reunificar los socialdemócratas, reunificar los Claro, pero eso es lo que se refiere a lo que ha generado también el gobierno, ¿no? Sí. Ha judicializado los partidos en exceso. Lo ha judicializado, pero además nosotros le hemos puesto, como diría una amiga mía, un extra de mostaza, ¿no?
¿ok? Si nosotros estamos en un mismo partido y el gobierno nos viene nos divide, entonces, pero yo me prevalezco de eso. Sí, para agregarle un poco más, ¿ok? A lo mejor ese divorcio de lo que la ideología política, todo lo que realmente los principios y las bases de cada uno de los partidos, de tal manera que requiere, esto demanda con carácter... Como abogado, ¿cómo visualiza el caso de María Corina Machado? Chicos, estamos ahí a la espera del Tribunal Supremo de Justicia. Pero tengo entendido que tampoco les dejaban ver el expediente. Sí, bueno, entiendo que ha tenido muchos obstáculos para tener acceso al expediente, para hacerle un seguimiento. Ahí hay un tema, ahí evidentemente que prevalece el tema de carácter político. Ahí habría que ver en un futuro qué va a pasar con María Corina, qué se puede hacer. Aquí hay que plantearse el tema. Ahora, jurídicamente, ¿cuál es el sustento, Alonso? Mira, este es un porque tema, es que pareciera ambiguo. Este es un tema muy sensible, porque ciertamente nuestra Constitución nos establece que una persona puede ser inhabilitada una vez que ha sido penada, que ha sido condenada, sentenciada por un tribunal de la República, y como medida accesoria puede generar una consecuencia de inhabilitación, una especie, como lo dirían en el derecho romano, la persona sufre una capita diminuta, ¿no? Se le merman sus derechos en un momento determinado. Pero también es cierto que hay una ley, ojo, no de ahorita, que ha estado por muchos años, la ley de Contraloría, que genera unas consecuencias por el incumplimiento de un tema administrativo, de conforme a la ley de Contraloría. Y una de esas consecuencias es la inhabilitación. ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Es contrario o no contrario a la Constitución? Ese es otro debate. Pero lo cierto es que la ley está vigente y que nadie ha demandado la nulidad de esa ley. Pero cuando se utiliza de manera ventajista... Claro, yo creo que el problema está en el procedimiento administrativo que está planteando la Contraloría, ¿ok? Porque efectivamente tienes que ir al origen. Ahora, eso es apelable. Al origen del problema. Por vía administrativa, evidentemente que hay unas instancias ante los que van. Pero está consumado el hecho jurídico. Yo me atrevo a decirte sobre si está consumado o no. Yo lo que sí me atrevo a afirmar es que hay un ordenamiento jurídico que lo regula. Nadie ha demandado la nulidad de esa norma, ¿ok? Y el tema de María Corina, particularmente, habría que atacar el procedimiento administrativo. Nos hemos quedado, pareciera ser, que solo nos hemos quedado en el debate político y no hemos dado respuesta al problema de fondo desde el punto de vista jurídico, al problema de origen. Y esto evidentemente vamos a ver qué remitió la Contraloría, ahora la Sala Político-Administrativa, y qué pronunciamiento puede emitir esta instancia judicial sobre... Ahora, tú como abogado agotarías todos esos pasos. Yo como abogado atacaría el proceso del principio, inclusive me plantearía la demanda del artículo de la ley que genera la inhabilitación política por vía administrativa, y habría que tener... Ahora, es viable que se te inhabilite hay un problema más complejo, que es un tema de tiempos, ¿ok? O sea, ¿con cuánto tiempo podemos contar? ¿Cuánto tiempo nos queda para resolver todo este tema que está planteado ahorita con respecto a María Corina? Porque el tiempo, esto es rapidito. Sí. Hoy, a finales, ya en cualquier momento hay un llamado a elecciones. Sí, por supuesto, en cualquier momento el CNE convoca elecciones. Esto ahora, en el caso, por ejemplo, de Superlano, ¿cuál fue el argumento jurídico allí, Alonso? Sí, también por un tema... Pero a posteriori. También un tema, claro, como bien lo refería, hay un uso abusivo de la norma, ¿ok? Hay una complicidad de las instituciones para el tema de la limitación de los ejercicios, del ejercicio de los derechos políticos, ¿ok? Pero eso también es otro tema de fondo, ¿ok? Atender cómo despolitizar todas esas instituciones en un momento determinado. De tal manera que el problema es mucho más complejo, el tiempo es muy limitado, y aquí tenemos que estar preparados para diferentes escenarios políticos, porque el escenario político no se debe limitar solo en la confrontación o en la escogencia. La visión política que debemos tener es hacia la resolución de los problemas de Venezuela y hacia el reencuentro de los venezolanos. Finalmente, ya cerrando, porque ya esta musiquita indica que nos tenemos que ir, Alonso, ¿cómo ves el panorama? ¿Hay vientos de cambio? ¿Tú crees que se pueda producir? ¿Hay mucha división? ¿Crees que se puede unificar la oposición? Yo creo que hay mucha división, hay muchas variables que no controlamos, hay unas realidades que no sabemos qué va a pasar con el tema sociopolítico venezolano.
tenemos una sociedad política dependiente de diferentes factores, el tema de las licencias para el ingreso de recursos al gobierno, al Estado venezolano, qué va a pasar, cómo se va a rediseñar eso, porque el tema de las divisiones no es un tema único y exclusivo del sector oposición, es un tema también del sector oficialista, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales es el tema de la reconexión de la política con los ciudadanos. Si no atendemos ese tema, si no atendemos la reconexión entre los actores políticos y los ciudadanos, hermano, el panorama sería muy oscuro. Seguirá el río en el medio grande y los factores de un lado, cada quien remando Sí. en su... Ahora, yo creo que los ciudadanos están apostando también a un tema, a puntos de encuentro, ¿no? ¿Ok? Ahora, yo creo que hace falta subirle un poco el nivel a la política venezolana. Bien, muchas gracias, Alonso. Un placer. Amigo, ha sido Alonso Medina Roa, quien estuvo con nosotros en Frente a Frente y en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Agradezco a la gente que se ha conectado. Amigos, esta noche a las 8 en reposición usted puede ver de nuevo Frente a Frente a las 8 de la noche. Y mañana los espero aquí de nuevo a las 7 de la mañana. Que tengan un feliz día. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.